Amigo aquí en el estudio le agradezco mucho Carlos Bejar, él es abogado senior de Holland Knight, especialista en comercio doméstico e internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Oye, ¿cómo has visto pues todo lo que ha venido emergiendo, las posturas que ya ha planteado Estados Unidos, esta cláusula del ocaso o crepúsculo que implicaría, bueno, no revisar, terminar el tratado cada 5 años y una suerte de volverlo a negociar, temas como cambios en las reglas de origen del sector automotriz, de contenido regional, nacional, etcétera? ¿Cómo ves estas propuestas y cómo te imaginas que está planteado el equipo mexicano frente a ellas? Es decir, ¿cuáles son los caminos que ves? Pues mira, la verdad es que las veo, las veo mal. No creo Sí, que sean unas propuestas constructivas, pero tampoco las veo como unas propuestas que rompan las negociaciones, no son deal breakers, ¿no? Por ejemplo, esto de los 5 años, también hay que mencionar algo, los textos son confidenciales, entonces no hemos visto qué significa esta cláusula de los claro, 5 años, ni cómo ni está cómo está redactada, planteado. ni cómo terminaría al final de la negociación. Porque si me dices, hoy en 5 años se va a revisar el tratado para ver si alguien se sale, pues con lo que nos hizo Trump ahorita lo que estamos viendo es que se puede salir cualquier momento a los 6 meses de dar aviso. Que eso lo tienen prácticamente todos los tratados, ¿no? De alguna otra forma la denuncia siempre es válida. Pero a lo que voy es, pues ya lo puede hacer en cualquier momento. ¿Qué más te da que en 5 años se revise el tratado, se haga una evaluación? Y máxime si vamos a tener un tratado que a México no le gusta. Oye, pues mejor negociamos algo que no es lo óptimo, no es lo mejor, pero es peor que no tenerlo. Y a los 5 años, oye, pues no funcionó, ¿sabes qué? No me están dando las sumas y las restas, te di demasiada protección en propiedad intelectual, no tuve nada a cambio, mi comercio no ha mejorado. Pues yo creo que mejor si lo terminamos. Ya hoy estamos hablando de terminarlo nosotros, los mexicanos. Entonces, ¿por qué no lo tomas? Ahora, yo creo que el México debe armar la ficha gorda, ¿no? Y decir, no, es inaceptable porque las inversiones son más de 5 años, genera incertidumbre. Pero volvemos a lo mismo, hoy la tenemos ya, hoy en este momento la tenemos. La incertidumbre está a que cualquier día se levante el señor presidente de los Estados Unidos y diga, me salgo. Entonces creo que por eso hay que ver también cada propuesta, que nos informen más, ¿no? Que conozcamos, no el texto, porque a lo mejor, como digo, es confidencial y tienen que hacer sus fichas y decir, bueno, ok, te acepto los 5 años, pero a cambio de quitar todas estas cosas que sí van a afectar al comercio, que ahí está lo de las reglas de origen. Otra propuesta que tampoco hemos visto, que escuchamos solamente, que es el tema de incrementar el contenido nacional, sobre todo en la parte automotriz, a 85%, que lo cual parecería que pues, lo están discutiendo, se está trabajando, algunos lo ven como no es imposible, en algunos autos no será imposible, en otros sí, todavía está en la negociación. Entonces creo que al final del día, por más terribles que sean las propuestas, México no es el que se va a parar de la mesa. Hay una más que nos faltó mencionar, que se ha dicho mucho, que es Sí, la del mecanismo de inversión. Recuerdas que México, los mexicanos o los estadounidenses pueden demandar al gobierno mexicano o al gobierno estadounidense, pero no a sus gobiernos, cuando afectan esos gobiernos sus inversiones. Esto había sido muy difícil de defender porque la gente no entiende esto de que cómo es posible que entonces un estadounidense pueda demandar al gobierno, pero el mexicano que también invierte en el país no no pueda pueden. demandar al gobierno mexicano y obtener una compensación económica con intereses a la fecha de pago y que sea ejecutable, ¿no? Sí, sí, Entonces decían, esto no está equilibrado. Y el argumento era, no, porque el mexicano puede demandar en Estados Unidos, a las autoridades estadounidenses. Es una claro. forma de proteger a las inversiones. Y era un mecanismo que se ha venido trabajando desde hace más de 50 años para evitar precisamente que un tema entre privados, un privado y un gobierno contamine toda una agenda bilateral. Ahora Estados Unidos está diciendo que no. Parece ser que en esta ronda iban a presentar eso una propuesta. Se rumora que es un concepto que se llama opt-in, opt-out, que es como, bueno, algunas disputas las aceptaré, otras no. Ya en el TPP se había manejado algo así con tabaco. Dijeron, si es una disputa de la industria del tabaco, yo puedo negarme a someterme a ese tribunal internacional. Claro. Parece que algo similar están haciendo aquí, lo cual es terrible porque, bueno, para ellos yo creo que México debe decir, pues bienvenido, porque es más probable que tú me demandes, que tus inversionistas me demanden porque recibo más inversión extranjera, a que mis inversionistas te demanden. Entonces te digo que hay propuestas que parece que le hacen más daño incluso a Estados Unidos que a México. Bueno, incluso en el asunto del contenido regional, pues teóricamente tendría que beneficiar a México porque por estructuras de costos es más barato producir en México. Entonces, si le aumentas 85%, más allá de que todos pierden, pues buena parte de los insumos que hoy se importan de Asia probablemente acabarían produciéndose en México porque nadie quiere poner una, bueno, no es que nadie, pero no será sencillo poner una planta en Michigan y pagar lo que se paga en Michigan, ¿no?
Pues sí, como está hasta ahorita y como bien lo comentas, pues ese tipo de escenarios, imagínate que en 5 años resulte que así es y que el más beneficiado es México, pues en 5 años vamos a estar viviendo otra vez una salida de Estados Unidos del Telecán porque están dejando un tratado que le acomoda más a México. Di- Además, ya nos alcanzaron los tiempos políticos. Ya el tema del sí, Telecán ya está en la agenda. O sea, esto ya, de que sí. ya le iban a parar en diciembre y que iban a acabar las negociaciones, yo lo veo imposible. Y ya es un tema de la agenda política. Sí, tú lo dijiste desde las primeras veces que hablamos por aquí, que pues, difícilmente por la complejidad del acuerdo se iba a terminar en diciembre. Ahora, ¿cuáles sí serían, digamos, estos deal breakers que harían que México se levantara? Porque como está planteado, pues prácticamente parece que sí. Está el otro asunto que tampoco hemos mencionado, pero que incluso el presidente del Consejo Nacional Agropecuario planteó, pues más bien levantémonos, que se termine el acuerdo y esperemos 2 años a ver si este tipo se reelige o no, ¿no? Pensando que no. ¿Qué hay en ese aspecto? Es decir, ¿qué sí haría que nos levantemos de la mesa y por qué no sería buena idea, como lo estás planteando, levantarnos, sobre todo porque no podemos tener nada peor que se termine? Yo creo que también hay que ver quién dice qué. Aquí hay muchos intereses particulares. Comentabas al principio cómo la estará enfrentando el equipo negociador mexicano. Yo creo que va a ser un infierno. Sí, sí. Imagínate tener a todo el equipo de asesores del CNA, de todas las cámaras, de grupos, de políticos. O sea, tienen un cuarto de junto tremendo que le va a estar ejerciendo unas presiones pero impresionantes al secretario para decirle, no, si esto no se hace, yo me paro de la mesa. Pues párate. No vengas. O sea, no es obligación del Ejecutivo tener que acomodar a todos y darle todo lo que quieren. Y si en el contexto más amplio le conviene a México tener el tratado, pese a que a alguien no le beneficia tanto como esperaría, pues digo, yo si fuera el responsable de la política mexicana en términos económicos internacionales, pues tomaría esa decisión. Ni modo. Si no le gusta al señor, se quiere parar, que se pare. Ahora creo que hay que ver, por eso te digo, quién dice qué. ¿Qué produce el señor? Digo, con todo Sí, respeto, sí. no estoy diciendo que estén mal en sus ideas. O Claro. sea, No, claro que porque si al fuera fin... mi sector el que Sí, está viendo afectado, pues yo diría, no, pues hay que pararnos. sí, Claro, y eso es lo que tiene que hacer México y le da fichas también al gobierno para decir, oye, ve cómo está mi sector agropecuario. O claro. sea, es probable que a lo mejor logren tener un impulso tal ante el Senado que no lo aprueben. Entonces tú también tienes que medirte en tus propuestas y en lo que me estás poniendo en la mesa, porque si te lo acepto tal cual y no negociamos y es un contrato de adhesión donde o lo tomas o lo dejas, pues a lo mejor la opción va a ser dejarlo. Yo creería que estamos en un contexto de negociación. Yo creería que sí, te paras si es tomar las cosas como me las estás dando o nada. Pero están negociando. Yo creo que hay que esperarnos un poco más, ver qué es lo que sucede. Y además, México no se va a parar. En todo caso, pues dices, no, mi postura es esta, está muy clara. Más Exacto. bien mi línea es esta. Pues párate, tú pusiste lo que es un deal breaker en la mesa, no yo. Sí, justo eso pensaba. Es decir, si México dice, bueno, pues para mí no es aceptable aumentar el 50% que también se ha mencionado de contenido estadounidense en los vehículos, pues no puedo. ¿Qué hacemos? ¿No? Exacto. Y el otro es el que tiene que decir, porque hay un costo político. Ahora que mencionas la dinámica política, también cómo se interpretaría y se capitalizaría o no el que México se levante, ¿no? Habría quien los criticaría por ser malos negociadores, por levantarse, habría otros que si no se levantan, pues es un desprestigio para envolverse en la bandera y levantarse, etcétera, ¿no? Es decir, no es un asunto sencillo como lo mencionas. Y esto que también hablabas, porque me parece importante, el hecho de, pues decir, ni modo, ¿no? O sea, no puedo acomodar a todos, finalmente no es prerrogativa. Y lo pienso del lado estadounidense, hay mucha presión, lo hemos visto de manera muy constante del sector automotriz, de las manufacturas, incluso de los agronegocios que dicen, pues que no se acabe el Telecán. Sin embargo, vemos que la postura de la representación comercial de Estados Unidos va en ese sentido. Es decir, sí están ignorando pues a sus stakeholders, ¿no? A sus componentes. Claro, yo creo que también por eso veo muy difícil que Estados Unidos se pare de la mesa. No soy experto, por supuesto, en política exterior en términos generales, digo, conozco lo Sí, sí. que es la parte comercial en todo caso, y poquito, pero yo me imagino que si algo pudiera tener un costo en Estados Unidos para el presidente sería tomar una decisión como el pararse del Telecán. Porque ahí estás golpeando directamente a los bolsillos y sobre todo de los sectores que entiendo lo apoyaron, que son los que exportan y que dependen muchos de ellos grandes, no son nada más pequeños granjeros, sino son grandes agronegocios que exportan la totalidad de su producción muchas veces a México. Y esos son los sectores que votaron por el Trump. Entonces yo creo que una decisión como esta, decir, oye, pues me afectaste el bolsillo,
pues es ya ahora sí que irse con todo contra la administración del señor Trump. Entonces, yo creo que el costo político de todas las decisiones que ha venido tomando, porque hay muchísimas, digo, el Telecan, pues en Estados Unidos yo creo que es uno de los temas que tienen, ¿no? O sea, está el tema de Corea, está el tema ahora del tema Irán. nuclear, está el tema de que salió de la UNESCO, que ya lo había hecho otro presidente, pero bueno, hay muchos temas, ¿no? Entonces, creo que este sí le podría costar la chamba. Sí, por supuesto. Ahora, por otro lado, preguntarte, ¿cómo has visto la comunicación del gobierno mexicano en cuanto a la negociación hacia afuera? Es decir, ¿ha sido clara y ha sido lo suficientemente buena o hay áreas de oportunidad ahí? Pues mira, creo que sí han hecho lo que se ha podido, pero hay que recordar que tienen al equipo negociador trabajando diario en diferentes foros. Entonces ahorita, por ejemplo, ya extendieron esta ronda 2 días más. Están con negociaciones con en otros frentes, con Europa, que ya les urge cerrar también para tener las opciones de las que se ha hablado si el tratado se cae. Entonces, no ha habido mucha posibilidad de tener mayor comunicación con el gobierno de México. Sin embargo, el secretario de Economía cada vez que sale, pues lo hace muy bien, de manera muy clara, aunque también me preocupa que por informar y por no reflexionar en algunos mensajes, se empiezan a generar dudas y empezamos a interpretar la coma o la palabrita de más porque no hay esta continuidad del flujo de información. Creo que es bueno reportar porque eso da más tranquilidad. Me está preocupando que también está saliendo a hablar mucha gente que no son los expertos de comercio, pero pues bueno, supongo y espero que haya una estrategia más amplia, que es México es más allá, mucho más grande que el Telecán. Si se cae el Telecán no es el fin del mundo. Claro que se espera volatilidad, ya lo estamos viviendo. O sea, ya empezar a plantear un escenario de, bueno, si nos llegamos a salir, pues esto va a ser. Pero es curioso cómo cambian los discursos. Y tú analizas, no, no nos podemos salir del Telecán y ahora, no, no pasa nada si te sales. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Nos salimos, es bueno, nos quedamos, es bueno, nos salimos, es malo, nos quedamos, es malo, un mal acuerdo es mejor que un buen acuerdo, etcétera. Hay muchos, ya empezar a haber contradicciones por todo este tipo de actores de la política mexicana que están hablando, ¿no? De estas relaciones exteriores, ya salió Banco de México, que todos tienen que decir algo, claro, hay Sí, sí. presión, ¿no? Para escucharlos, pero lo hacen desde una trinchera a veces que no es la suya, ¿no? Hablan como también muy general, dices, bueno, ¿quién es el vocero entonces de esta situación? Sí, escuchamos justo esto que mencionas, distintas posturas, y mucho porque cada vez las vamos a ir viendo más de cara al proceso electoral que va a vivir México. Es decir, cada uno de los jugadores que quiere ser candidato a la presidencia, dentro y fuera del gobierno, pues tendrán que ir buscando alguna posición, ¿no? Y eso pues va generando mucho ruido, y era lo que se temía en un inicio en términos de cómo se da la contaminación en el proceso de negociación con respecto a la política, porque además va acotando márgenes, etcétera. Claro, y además no son temas muy sencillos de explicar, o sea, llegar con un senador y explicarle cómo va a funcionar el mecanismo de solución de controversias y darle los puntos para explicarle por qué es positivo, es muy complicado. Entonces, imagínate hacerlo con los senadores, hacerlo con los secretarios, hacerlo con el propio presidente, hacerlo con la comunidad de negocios, hacerlo con todo el mundo. Requiere un trabajo de comunicación tremendo, ¿no? Y luego además empieza a haber mensajes contradictorios. Si esto acaba, Estados Unidos va a decir, fue un triunfo para Estados Unidos. Claro. Si acaba México, va a decir, fue un triunfo para México. Ok, ¿por qué es que fue un triunfo para ti y tú también? Y ahí es donde empieza a haber unas contradicciones tremendas. Oye, el mismo punto uno lo está leyendo para la izquierda y el otro lo está leyendo para la derecha. ¿Cuál es la realidad? Entonces tienes que irte realmente, por eso hay que ver a quién escuchamos. Yo creo que hay que ser más selectivo también en ver a quién escuchamos, cuáles intereses tiene, qué produce, como dices tú, en qué situación política está ese personaje, qué conocimiento tiene realmente el tratado, porque ahora veo y dices, no, negociador del Telecán, Oye, hace 25 años que se negoció el Telecán, seguramente muchos de ellos eran jefes de departamento que estaban en la Secretaría de Economía, que no estaban al frente de la mesa, y ahora pululamos los expertos por todos lados. Yo no estaba en las negociaciones del Telecán, ¿no? Sí. Yo llegué a administrar esos tratados y a vivir cómo se trabajaba en el día a día, ¿no? Pues muy interesante, Carlos. Seguramente seguiremos, seguiré buscando porque, bueno, pues hace falta mucha claridad. Por lo menos has planteado algunos asuntos muy claros que me parece relevante, que es, pues no necesariamente, por ejemplo, tener una cláusula del ocaso, pues no necesariamente es malo porque todo el mundo está acabando, ¿no? En este momento, entonces, pues sería una suerte de mal acuerdo. Y ahora, por último, preguntarte puntualmente, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que tendríamos un mal acuerdo o que se va a terminar el Telecán, sabiendo que es un proceso multifactorial muy complejo y nadie tiene la bolita mágica?
Claro, bueno y malo siempre es subjetivo. Sí, En términos de lo que dice la doctrina y hacia dónde iban todos los tratados y lo que se venía trabajando de cada vez mayor liberalización, menos restricciones al comercio, mayor certeza, yo creo que va a ser malo, porque todas esas cosas las vamos a ver en decremento. Pero pues algunos dirán que eso es bueno, ¿no? Que al final del día pues, era mejor no ser tan intrusivos con los mecanismos de solución de controversias, que era mejor tener impulsos al desarrollo de la mano de obra y del contenido nacional, que era mejor, o sea, ya empiezas a crear el sí. discurso de, no, esto está muy bien, pero en términos reales de lo que implican los tratados y lo que se busca con ellos, creo que va a ser un mal acuerdo, no terrible, si no, yo creo que si no lo aceptas, Claro. pero sí, un mal acuerdo, hacia allá apunta. Todo es el marco de referencia. Coincido contigo. Gracias. Carlos Béjar, abogado senior de Holland Knight, especialista en comercio doméstico internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.